Buenos días, iglesia, espero que todos estén súper bien, amigos y amigas de Quilla. Y bueno, también espero que hayan pasado un momento de alabanza y adoración muy agradable. Hoy tenemos una palabra hermosa que viene del corazón de Dios. Y le he puesto como título Aceptando las pruebas. Y quiero hacer como una breve introducción. Y en esta temporada he estado leyendo sobre Daniel y sus amigos cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y algo muy interesante de ellos es que ellos no querían ir, ellos literalmente fueron secuestrados y fue todo en contra de la voluntad de ellos. Y en medio de toda esa historia yo puedo notar que ellos pasan por una gran prueba, pero en medio de toda esa prueba Dios tiene un propósito grande sobre la vida de Daniel y sus amigos. Y por eso le he puesto aceptando las pruebas. Ellos tuvieron que aceptar esa prueba y salir adelante, pero teniendo siempre a Dios en sus corazones, que siempre Dios los iba a guiar a todo lo que ellos iban a hacer durante Babilonia. Y sé que muchos conocen sobre esa historia y es muy interesante. Y yo me hacía la pregunta, ¿dónde yo puedo ver en la palabra, aparte de la historia de Daniel, que tenemos que aceptar las pruebas? Y cuando yo voy a Romanos 5, del 3 al 6, dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando yo leo Romanos 5, yo puedo ver, es más, si usted puede ver en su Biblia, tienen como un título y se llama Justificación o las bendiciones de la justificación. Y hay algo muy hermoso que nosotros tenemos que tener claro, es que la salvación tiene tesoros escondidos que nosotros como hijos e hijas de Dios no podemos ignorar. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 5, del 1 al 6. Nos habla de esos tesoros que trae la salvación. Son tesoros que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual y es algo muy hermoso. Dice exactamente, ahora vamos a entrar un poco más profundo y vamos a analizar versículo por versículo. Así que si tú quieres anotar, hazlo, porque sé que Dios va a hablar hermosamente a tu corazón. Y Romanos 5.3 dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice la versión Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas. La palabra tribulación se refiere a toda prueba que te abruma, como las necesidades físicas, económicas, circunstancias difíciles por las que estás pasando, la tristeza, la enfermedad, persecución, maltrato, soledad. Entonces, cuando habla de tribulaciones, son todas las cosas que a nosotros como seres humanos nos atribulan a diario, o son pruebas que tenemos que vivir diariamente. Y hay algo muy interesante. En mi iglesia, en Quilla, mis pastores me han enseñado algo muy hermoso, y es que jamás debo subestimar, escuchen bien, subestimar la tribulación de otra persona. Fácilmente nosotros comentamos, opinamos de las pruebas o de las dificultades que viven las demás personas, pero no podemos subestimar eso, porque cada persona vive una situación difícil, una situación donde cada persona experimenta algo. De pronto tú estás experimentando algo hoy que de pronto para mí es fácil salir adelante, pero para ti no. Entonces, cuando ellos me enseñan esto, ellos me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que ser empáticos, tener empatía. Y la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro y poder sentir todo ese dolor o ese sufrimiento que siente la otra persona. Pero, ojo, podemos ser empáticos
y tener empatía no es para cualquier persona, eso lo desarrollamos. Pero es necesario que esa persona que está enfrentando esa tribulación o esa prueba, es necesario que esa persona la enfrente. Y si nosotros vemos Romanos 5:3 lo dice, o sea, dice, nos alegramos en enfrentar pruebas. Y sobre mi vida he tenido personas que han sido empáticas conmigo, me han ayudado, pero siempre me han dicho, te apoyo, alzo tus brazos, te acompaño, pero tú, Sebastián, tienes que enfrentar esa prueba. Esa pelea es tuya, tú eres el único que puede solucionar eso, o tú eres el único que puede salir adelante. Yo voy a estar contigo en el campo de batalla, pero tú tienes esa autoridad y esa decisión de poder enfrentar esa tribulación. Y cuando leemos Romanos lo dice, enfrentar. Entonces, enfrentar es pelear, combatir, responsabilizarse de lo que está al frente, a lo que nos está haciendo obstáculo o esa prueba que tenemos que superar. Y todos vamos a pasar por pruebas, pero en mí o en ti está la decisión si las enfrentamos. ¿Y qué pasa si no enfrentamos las pruebas? ¿O qué pasa si no enfrentas tus pruebas? ¿Qué pasa si yo no enfrento mis pruebas? Si no enfrentamos las pruebas, corremos el riesgo de no ampliar nuestra visión. Si no enfrentamos las pruebas, jamás podré ayudar a otros. Es decir, una persona que tiene empatía es una persona que ha enfrentado pruebas y sabe lo que se siente eso. Entonces, si nosotros queremos ayudar a las demás personas, tenemos que tener como esa cancha o ese bagaje de haber enfrentado pruebas. También si no enfrento mis pruebas, puedo llegar a estancarme. Si una persona tiene un negocio, si una persona quiere emprender algo, un ejemplo, o si tú quieres conquistar a un chico, una chica, y tú eres tímido, pues tienes que enfrentar la timidez para poder conquistar a esa persona. Tienes que enfrentar tu timidez en ir a hablar con los proveedores, o de pronto tienes que enfrentar esa prueba de ir a poner hojas de vida en esos lugares donde tú dices, wow, yo creo que allá nunca me van a contratar, pero tú tienes que enfrentar esa prueba para no quedarte estancado. Si no enfrento también mis pruebas, algo muy importante es que no voy a crecer espiritualmente. Y eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Queremos estar quietos cuando vemos las pruebas y no crecemos espiritualmente. Y Dios, te quiero decir algo, Dios nos conduce a las pruebas porque Él quiere sacar a la luz lo mejor de cada uno de nosotros. Moisés fue llevado a prueba, Abraham fue llevado a prueba, Job fue llevado a prueba, Daniel y sus amigos fueron llevados a prueba. Es más, Jesús llevó a los discípulos a prueba. Jesús también pasó por pruebas. Es más, nosotros vemos en la vida de Jesús que Jesús le dice al Padre, Padre, haz de mí pasar esta copa, es decir, haz de mí pasar esta prueba que estoy viviendo, pero Dios dice, no. O sea, hay un silencio y tiene que seguir a esa prueba. Entonces, nosotros constantemente estamos en pruebas y las pruebas nos ayudan a crecer. Y ahora continuemos con Romanos. Ya tenemos algo muy claro y es que debemos enfrentar las pruebas. Ahora sigamos. Romanos 5:3, la parte B dice, sabiendo que la tribulación produce, escuchen bien, produce paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que solo proviene del Espíritu Santo, es decir, la paciencia solo viene de Dios. No es fácil ser pacientes, pero es necesario tener paciencia hoy en día. Si tú hoy no tienes paciencia, la única forma de tener y abrazar esa paciencia es yendo o postrándote y reconocer que necesitas de Jesús, que necesitas del Padre Celestial para obtener esa paciencia, porque la paciencia proviene de Él. ¿Cómo nace la paciencia? Si nosotros estamos leyendo aquí cómo nace la paciencia, podemos ver que la paciencia se obtiene en medio de las pruebas. Es necesario vivir pruebas para obtener la paciencia. Es la única forma. La paciencia surge porque nosotros aceptamos enfrentar esa prueba.
La impaciencia, ¿cómo surge? Cuando nosotros queremos actuar por nuestras propias fuerzas y le quitamos el control a nuestro Padre Celestial. Muchas veces la impaciencia llega porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad o nosotros queremos tener el control de todo y le decimos, ¿sabes qué, Dios? Tú eres insuficiente y yo lo voy a hacer posible. Y eso es un grave error porque la impaciencia te hace tomar decisiones a la ligera. Pero Dios hoy quiere desarrollar la paciencia. Por eso dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si no hay tribulación, jamás va a haber paciencia. Porque la tribulación da como resultado la paciencia. Y tenemos que aceptar eso. Es más, continuemos. Romanos 5:4. Y la paciencia, carácter aprobado. Voy a poner este ejemplo. La diferencia entre un soldado y un capitán no consiste en el uniforme ni necesariamente en el valor, sino en la manera de cómo comportarse cada uno en batalla. El capitán ya ha pasado por 1000 batallas, 1000 dificultades o 1000 circunstancias en el combate. Así que su general confía que su capitán va a hacer un buen trabajo y va a poder salir adelante. Pero, por otro lado, tenemos al soldado. El soldado tiene valor y entusiasmo, pero el general no sabe cómo será su reacción frente al fuego enemigo o cuando esté rodeado o cuando tome decisiones. Entonces, ¿qué pasa con ese soldado? Ese soldado, para poder llegar a tener esa experiencia o ese carácter que nos está hablando aquí, porque es un carácter, él tiene que pasar por pruebas de entrenamiento. Su paciencia tiene que ser despertada interiormente para cuando sea expuesta en circunstancias difíciles. Y la paciencia y el carácter están muy ligadas. Porque cuando tú tienes paciencia, la paciencia produce el carácter. Y es una personalidad madura, una personalidad educada, es una personalidad que cada ser humano tiene la facultad de entender, saber escuchar, hablar y ser cuidadoso en cada acción o decisión que se deba tomar. Entonces, una persona que tiene carácter es una persona que tiene paciencia. ¿Y cómo surgió esa paciencia? Porque ha pasado por pruebas, ha pasado por tribulaciones. Y es hermoso ver esto porque una persona con carácter es aquella que ha sido pasado por mucho fuego, que sabe escuchar, que sabe hablar y es cuidadoso en las acciones y en las decisiones. Por eso las personas impacientes muchas veces no tienen carácter porque la paciencia no ha sido trabajada en medio de las pruebas. Y una persona que tiene carácter es una persona que sus ideales no son negociables. Daniel no negoció sus ideales. Él siempre confió en Dios. Él dijo en su corazón, yo no me voy a contaminar. Sus amigos también. Es más, cuando yo me puse a estudiar sobre Daniel, también no solo ellos fueron cautivos, sino muchos más fueron cautivos. Y cuentan los historiadores y los teólogos que probablemente muchos sí cambiaron sus ideales, porque el objetivo del rey de Babilonia era enseñarles toda la lengua, enseñarles toda la literatura, todas las cosas para que ellos pudieran cambiar en su mente a ese Dios grande, a ese Dios poderoso por dioses paganos. Entonces, una persona de carácter jamás negocia sus ideales. Y una persona que no negocia sus ideales es porque es paciente y sabe qué es vivir en fuego, qué es vivir en pruebas. Y es algo hermoso tener eso. Y ahora vayamos a otro punto. Y el carácter probado da esperanza. Y dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Es hermoso. Entonces, recapitulemos rápidamente. Enfrentamos las pruebas. Después, las pruebas desarrollan paciencia.
La paciencia desarrolla carácter, pero ahora ese carácter nos da una esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, sabemos dónde está puesta nuestra esperanza. Tú sabes dónde está puesta tu esperanza cuando has pasado por pruebas, cuando tienes la paciencia y tienes un carácter. Tú sabes quién es la fuente de esperanza. Y cuando hablamos de esa esperanza, es una esperanza que no nos deja confundidos o decepcionados, como lo hacen las ilusiones por haber puesto la esperanza donde no había una base sólida. Muchas veces ponemos nuestra esperanza donde no hay bases sólidas. A veces creemos que por nuestras decisiones propias, por tener el control, por la impaciencia, tomamos decisiones y decimos, ok, voy a poner un ejemplo, todo mi dinero en este lugar porque es así como voy a obtener riquezas o como voy a ser bendecido. Pero eso te produce la impaciencia porque ves muchas necesidades a tu alrededor. Pero cuando tú tienes puesta la esperanza en el Señor no te dice, no pongas todo acá. Dios te dice, ponlo en diferentes lugares y paciencia, tranquilo, todo a su tiempo. Quiero producir en ti carácter. Quiero producir en ti una esperanza que solo la vas a hallar en mí. Entonces, cuando nosotros abrazamos esa esperanza, nosotros sabemos quién es nuestra base sólida. Mi pregunta hoy es, ¿dónde está puesta tu esperanza en medio de las tribulaciones? En medio de los tiempos que estamos viviendo hoy, tiempos difíciles, Dios a través de su Espíritu Santo está derramando de su amor inagotable. Y es ese amor el que puede sostenernos en las tribulaciones. Es más, el versículo que estamos leyendo no dice, no dice, fue derramado. Dice, ha sido derramado. Ustedes lo pueden ahí ver en el versículo 5. Dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces es hermoso saber que es un amor continuo derramado. No dice fue derramado, sino que ha sido derramado. Es un amor inagotable, un amor que nosotros tenemos que abrazar, un amor que nos da a entender que Dios hoy continúa derramando de ese amor hacia nosotros. Por eso nosotros tenemos que aceptar las pruebas, porque Dios en nosotros quiere formar algo hermoso. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que tengamos paciencia, que es un fruto que proviene de Él. Es como el amor. Tú el amor no lo puedes encontrar en una farmacia, un amor no lo puedes encontrar en un objeto, en el dinero. No, el amor proviene de Dios. La paciencia proviene de Dios y la da a través del Espíritu Santo. Y cuando tenemos esa paciencia, tenemos ese carácter, y cuando tenemos ese carácter, tenemos una esperanza segura en Él. Amén. Bueno, y por último, quiero hablarte de la palabra alegrarse o gloriarnos. Sé que con ella debí comenzar, pero Dios me guió a dejarla de último. Y nosotros la podemos ver exactamente al principio del versículo 3, que dice, y nos alegramos de enfrentar pruebas, o nos alegramos de enfrentar tribulaciones o pasar por tribulaciones. Y es importante que nosotros primero hayamos entendido como lo principal, es decir, ¿por qué Pablo dice alegrarse? Pablo dice alegrarse porque ya hemos pasado por pruebas, que esas pruebas nos llevan a tener paciencia, y esa paciencia nos lleva a tener carácter, y ese carácter nos lleva a tener esperanza en el Señor, y una esperanza de que va a seguir desbordándose ese amor hacia nosotros. Y cada uno de nosotros está viviendo pruebas. Sé que las pruebas son difíciles. Yo tengo pruebas personales, tú tienes pruebas personales, también yo estoy viviendo pruebas familiares, tú también tienes pruebas familiares, empresas están pasando pruebas, emprendedores están pasando pruebas, cada persona está pasando pruebas, pero vale la pena vivir tribulaciones, vale la pena vivir dificultades, porque sabemos que cada uno de nosotros está siendo formado por Dios. Dios
en este tiempo se vale para formar nuestro carácter, se vale para formar aún más nuestra paciencia. Nosotros día a día pasamos pruebas, pasamos dificultades, pero Dios está allí para alzar nuestros brazos. Dios está allí para ampliar nuestra visión. Dios está allí para depositar en nosotros sabiduría e inteligencia para poder salir hacia adelante. Entonces, en esta temporada que estamos viviendo, Dios nos está dando paciencia y carácter, pero sobre todo estamos afianzando nuestra esperanza a través del Espíritu Santo. Y yo te quiero decir algo muy importante: las dificultades no deben debilitar tu fe. Las dificultades no deben debilitar mi fe o tu fe, sino que más bien tienen que fortificarla. En realidad, las dificultades deben engendrar en nosotros valor, coraje, esa fuerza de seguir adelante. No es tiempo de quedarnos estancados. Ojo, no es tiempo de quedarse en su casa y dormir y dormir y dormir. O a veces confundimos la paciencia en estar tranquilos. O a veces confundimos, voy a orar y me quedo quieto y oro nomás. No, yo oro, me comunico con el Padre Celestial y el Padre Celestial me da estrategias. Y me muevo a lo que Dios quiere hacer en mi vida y en mi familia y en lo que Dios quiere hacer para mi futuro. Daniel y sus amigos lo hicieron. Hubo un momento que el rey tuvo sueños y necesitaba personas que interpretaran sus sueños. Y no hubo nadie en todo su reino que pudiera interpretar esos sueños. Pero Daniel y sus amigos tomaron la decisión de orar y pedirle al Padre Celestial que les ayudara a interpretar esos sueños. Y ahí es cuando vemos el favor de Dios en medio de las pruebas. Porque como podemos ver, Daniel y sus amigos vivieron dificultades y también sus cabezas iban a volar si no quedaban bien delante del rey. Y ellos se pusieron a orar al Señor. Y el Señor les ayudó. Y el favor, el amor ese que se desbordó de Dios, se desbordó a través de ellos e inundó el corazón aún del rey. Porque cuenta la historia que el rey reconoció a Dios. Y es algo hermoso, porque cuando tú pasas por pruebas, nace la paciencia, tienes carácter, tienes la esperanza del Señor. Tú eres un canal para aún desbordar ese amor. Y muchas personas, por tú tener paciencia y enfrentar y en alegrarte en esas pruebas, personas van a reconocer al Señor. Yo tengo personas a mi alrededor, personas que han visto cómo yo he podido salir adelante en mi vida y me dicen: wow, Sebastián, te felicito, te admiro y reconozco el Dios que tú tienes. Y yo quiero de ese Dios. Yo quiero tener esa paciencia que proviene de ese Dios hermoso. Y es ahí cuando nosotros aprovechamos a hablar de Jesús, a hablar de ese amor hermoso. Y yo te quiero animar a eso, a que si en este tiempo estás atribulado, atribulada, si piensas que tus sueños están estancados, yo te animo a que busques al Padre Celestial, a ese Padre Celestial que te da paciencia, a ese Padre Celestial que quiere formar tu carácter, a ese Padre Celestial que te quiere ayudar a que tú salgas adelante. Yo le he dicho a los chicos que tengo el privilegio de liderar, yo le digo: hey, métanos a de vida en este tiempo. No crean que porque están en sus casas puertas no se van a no piensen que las puertas no se van a abrir. Más bien, vayan con fe, vayan con valor, enfrenten esta prueba que están viviendo y métanos a de vida. Y Dios va a abrir puertas y ustedes van a salir victoriosos, porque Dios en este tiempo quiere formar el carácter de ustedes. Porque en un futuro ustedes van a tener una esposa, van a tener una familia y van a tener que enfrentar otras dificultades. Y cuando tú has pasado pruebas, ¿sabes qué sucede? Tienes piel de rinoceronte, tienes piel de cocodrilo, una piel dura que tú dices: ok, ya yo he pasado por estas pruebas, sé cómo la voy a superar. Y la voy a superar nuevamente con Dios y voy a salir victorioso o victoriosa. Así que yo te animo. Dios en este tiempo va a levantar a hombres, a mujeres, a adolescentes, a jóvenes, influyentes en este tiempo. No solamente
en un área laboral, sea en un área espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, que nosotros vamos a poder desarrollar cosas hermosas, pero Dios es el que nos va a ayudar. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Así que yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y vamos a orar por este momento tan hermoso de parte de Dios. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, aún por esta temporada, Señor. Sabemos que todas las temporadas tienen un inicio, pero también tienen un fin. Y yo te pido, Señor, que en esta temporada, Padre, tú nos des valor, tú nos des fuerza como la del búfalo, Señor. Que podamos sentir alegría al enfrentar las pruebas, Dios, porque queremos desarrollar esa paciencia que proviene solo de ti, Señor. Queremos ser hombres y mujeres con carácter, hombres y mujeres que tomemos buenas decisiones, que nuestros ideales no sean negociables, que podamos impactar el mundo, que podamos impactar la vida de otras personas, que nosotros seamos, Señor, catapultas para impulsar a otras personas a que conozcan de ti y también que esas personas puedan salir adelante en su vida personal, Señor, en su vida económica y en todas las áreas de su vida, Señor. Úsanos, Señor, como tú utilizaste a Daniel y a sus amigos, que ellos fueron luz, fueron sal en medio, Señor, de Babilonia, en medio de ese tiempo de prueba, Dios, y dieron a reconocer tu nombre, Señor. Y gracias por este tiempo. Nos alegramos en enfrentar esta prueba, porque tú vas a formar cosas hermosas en nosotros, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras alacenas, Señor. Padre, llévate toda impaciencia, llévate todo temor, llévate todo lo que no es tuyo, Señor. Y en esta hora, Señor, derrama de tu amor inagotable en cada vida, en cada familia y en cada hogar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, espero que hayan pasado un tiempo hermoso en su hogar, con su familia. Y te quiero animar a que estés muy pendiente de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Ahí estaremos montando contenido durante este tiempo. Les recordamos a las personas que estén pendientes de sus líderes de grupos generacionales, porque van a estar reuniéndose por Skype, por Zoom, por la plataforma que sea conveniente para ustedes. Así que los animamos a eso, los animamos también a compartir este mensaje y todos los mensajes que ha dado nuestro pastor Enrique. Próximamente tendremos a la pastora Lorena, tendremos a Nadine, tendremos a Andrea dando mensajes hermosos que vienen de parte de Dios. Así que disfrutemos este tiempo y los animo, les mando un fuerte abrazo y vamos para adelante.